Hola, buenos días. Hoy quisiera comenzar hablando sobre algo que como latinoamericanos, bueno, en muchas partes del mundo, pero como latinoamericanos generalmente nos mueve. Es un deporte que crea pasión, que crea emoción, que nos gusta, que normalmente seguimos desde niños y bueno, ya creo que todos saben que hablo del fútbol, muchos otros deportes increíbles, pero el fútbol es impresionante porque incluso llega a ser en Latinoamérica una religión. Es algo que nos motiva, que nos da una identidad y que nos mueve. Y normalmente vemos el fútbol ya sea que vayamos a ver nuestro equipo en el estadio o lo veamos por televisión. Nos interesa porque nos genera una emoción, porque nos gusta, porque la pasamos bien, porque es chévere. Yo no soy específicamente, bueno, si soy hincha de un equipo de fútbol, no soy muy seguidor. A veces bromeo con algunos de ustedes sobre los diferentes equipos, pero en realidad yo no sigo mucho a mi equipo, sí sigo a Colombia, sí sigo muchos partidos importantes, aún a nivel internacional, pero eso que a veces nos gusta, con lo que queremos emocionarnos, con lo que queremos pasarla bien, a veces se destruye, se daña, se convierte en un problema. La gente va al estadio y termina 10 minutos después convirtiéndose en un tema de peleas entre hinchas, barras bravas que chocan, policía entrando, violencia o afuera del estadio cuando termina, ya llegando a su casa, muchos han muerto llegando a su casa aquí en Colombia porque tienen determinada camiseta o por un comentario de un equipo. Entonces algo que es algo bueno, que nos gusta, se convierte en algo tremendo, en algo de violencia. Algo que es un espectáculo termina mostrando la miseria que tenemos en nuestro corazón, la miseria que hay como sociedad muchas veces. Y muchas veces nos preguntamos cómo puede terminar algo que causa emociones chéveres, muchas veces en la familia o que nos gusta en una emoción de dolor. ¿Cómo llega una persona a asesinar a otra por una camiseta, por un equipo? Y a veces hay golpes de pecho, lamentos de porque eso pasa. Queremos ojalá que vuelva a ser como antes, cuando simplemente nos divertíamos. Pues bueno, quiero ver una escritura precisamente en Lucas 23 que habla como algo que ocurrió, también una situación en la cual la gente fue a ver un espectáculo, ¿sí? Para muchos de ellos un espectáculo que era a veces obligatorio, tenían que ir a verlo, y era una crucifixión. La crucifixión era un método usado por los romanos para generar pánico, para generar terror, para controlar las masas, y era realmente un espectáculo muy doloroso. Mucha gente fue allá o porque quería realmente ver justicia, que sucediera esto, o por morbo, o porque, como le dije antes, ya les tocaba, pasaban por ahí o simplemente los llevaron a la fuerza y tenían que estar en ese sitio. Y salieron muchos golpeándose el pecho, alguien haciendo una pregunta bastante relevante, cuestionándose algo, eh, pero básicamente quiero que veamos hoy tres tipos de reacciones que podemos tener ante la cruz. Tres corazones diferentes que se revelan ante pues, esta situación. El título de mi prédica es Cuando el dolor revela lo que no queríamos ver. Y el único punto es cómo reacciono yo ante el dolor ante lo que me muestra el dolor. En Lucas 23, del 47 al 49 dice, Lucas 23, versículo 47 dice, el centurión al ver lo que había sucedido alabó a Dios y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al haberlo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Y este hombre, este centurión, acostumbrado a impartir muerte, a ejecutar estas crucifixiones, a supervisar incluso que se hicieran de la determinada manera, habían varios tipos de ejecuciones en la cruz, ¿sí? Varias variaciones que hacían, pero básicamente lo que querían hacer era impartir dolor, que la gente no hiciera lo que ellos no querían que hicieran, y se mantuvieran dentro de los parámetros de los romanos. Y normalmente se impartía a los criminales, a criminales que hicieran algo contra los romanos. Pero este hombre vio esta muerte y no solo vio esta muerte, en el mismo pasaje, pero en los libros de Mateo y de Marcos mencionan que una vez Jesús murió, la tierra se cubrió de tinieblas, incluso hubo un terremoto.
Y este centurión declara que verdaderamente, como dice ahí, verdaderamente este hombre era justo. La palabra justo, la palabra que utiliza ahí en griego es dikaikos, ¿sí? Dikaikos significa inocente. Y también nos da referencia sobre una escritura del Antiguo Testamento de Isaías 53, muy conocida, no necesitamos ir allá, que habla sobre el siervo sufriente. También el versículo 11 habla de que este siervo sufriente era justo y utiliza literalmente la misma palabra, lo cual es sorprendente porque un hombre que es pagano, que no cree en Dios, que está acostumbrado al dolor, que está acostumbrado al sufrimiento, habla directamente de que este Jesús era justo, vio algo diferente, vio una muerte no como todas las que estaba acostumbrado a ver, vio algo distinto, había algo divino ahí. 3 centuriones son nombrados en los libros que escribió Lucas. Uno de ellos está en Lucas 7, que es el centurión que por su fe sorprendió a Jesús. En Hechos 11, en el cual está Cornelio, que fue un hombre bastante utilizado en el primer siglo para avanzar el evangelio, y este centurión. Y este centurión precisamente reaccionó viendo algo importante, algo relevante, algo divino en esta muerte. ¿Cómo reacciono yo? Mi pregunta es, y ese es el primer punto, ¿cómo reacciono ante el dolor, ante lo que el dolor me muestra? ¿Estoy dispuesto a ver la cruz como una historia, como algo más, como algo que sucedió, o como una revelación realmente de su gracia? La segunda parte, las segundas personas que se nombran ahí son las multitudes, y dice literalmente que ellos se fueron. Dice en versículo 48, entonces los que han reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Básicamente sintieron emoción, lo mismo que muchas veces podemos sentir cuando alguien es asesinado después de ver un partido de fútbol, o estando en un partido de fútbol, o por tener una camiseta. Simplemente una sensación, un sentimiento, un querer cambiar las cosas, pero no ver las cosas con nosotros mismos. Podemos ver y lamentarnos por hechos de violencia o de injusticia, pero que tanto eso transforma nuestro interior. Muchos se conmueven al ver una tragedia o una injusticia social o al escuchar el mensaje de la cruz, pero siguen igual, no cambian. Las emociones como tal no cambian, no necesariamente cambian. Debe haber un verdadero arrepentimiento, un cambio que debe estar guiado, nuestro cambio debe estar guiado no por los sentimientos, sino por un verdadero arrepentimiento. El tercer punto habla sobre que todos los conocidos, incluso las mujeres que han seguido a Jesús, estaban ahí de pie observando, ¿sí? Ellas seguramente recordaban en versículos anteriores, en Lucas 8, del 1 al 3, las mujeres que estuvieron ahí, muchas de ellas habían sido nombradas por Lucas en Lucas 8, del 1 al 3. Recordemos que estaba Juana, estaba María Magdalena, estaba Susana, y ellas estaban ahí porque vieron realmente el sufrimiento de Jesús y querían ser fieles. Se mantuvieron valientes aún en este mensaje. No habla de ningún discípulo, dice que que todos los conocidos, pero habla específicamente de las mujeres. Y ellas se mantuvieron fieles, fueron más allá de la emoción, o fueron más allá de simplemente reconocer que había algo divino en esa muerte. Querían mantenerse fieles, querían mantenerse fieles aún ante la adversidad. ¿Cómo reaccionar ante lo que el dolor me muestra? Podemos ser como el centurión, ¿sí? Que reconoció algo divino, y ya de por sí es bueno, puede ser un primer paso, reconocer que hay algo divino en esa muerte, pero debemos ir más allá incluso de las emociones que tuvieron la multitud, y llegar a ser como estas mujeres, mantenernos fieles, comprometidos, realmente viviendo acorde a lo que este sacrificio produce. En la crucifixión, Jesús, antes de su muerte, en versículos antes, en el versículo 28 dice: Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Seguramente pensarían también en ellas, en sus hijos, y en la situación tan difícil. Ya Jesús no iba a estar, y todo lo que iba a venir. Pero ¿cómo reacciono yo ante esa cruz? ¿Mi dolor me lleva a transformarme? ¿Estoy dispuesto a mantenerme fiel como estas mujeres se mantuvieron? Esta fue básicamente mi prédica. Muchas gracias.